Ya. A ver, entonces lo que nos toca ver es estructuras algebraicas, pero antes de ver estructuras algebraicas tenemos que ver lo que son las operaciones binarias. Más que operaciones binarias, también se les conoce como leyes. Y la que vamos a utilizar ahora, primeramente, va a ser las leyes de composición interna, ¿no? Entonces, una ley, pero para abordar esto antes, vamos a hacer un repaso de los conjuntos, ¿ya? Porque vamos a necesitar ciertos conjuntos de números. Antes habíamos visto conjuntos limitados con una cierta cantidad de elementos, ¿no? De A, B, C, ¿no? Pero ahora nosotros no vamos a poder construir nuestras operaciones aquí adentro. Hay algunas operaciones que sí se define con tablita y que tiene una cantidad delimitada, ¿ya? Pero eso vamos a verlo más adelante. Lo que un pequeño repaso quería hacer era de los conjuntos de los números. Primeramente tenemos el conjunto de los números naturales, ¿ya? Ustedes ya los conocen, ya los hemos planteado. Este conjunto de números naturales son los números enteros positivos, podríamos decir, y se llaman naturales porque se cuentan, ¿no? De manera natural. Son los primeros números que han aparecido, ¿no? Para contar objetos tangibles, ¿ya? Entonces, en este naturales todavía no había concepto de cero. Luego recién aparece el concepto del cero. Por si acaso, el cero es un elemento extra fuera de los números naturales, no está en los naturales. Y luego van apareciendo los números negativos. Ya, aquí adentro de los números naturales podemos hacer suma, multiplicación. Apareció la resta, por ejemplo. Y cuando había una resta de un número menor con un número más grande, entonces había el problema de que surgía un número negativo. Entonces aparecen estos enteros que también digo que tienen signo negativo, ¿no? Para eso se engloba todo esto en el grupo de los enteros, ¿ya? Simplemente los enteros. Luego de los enteros aparece en las operaciones de división, ¿no? Algunas divisiones que no podían ser exactas, no salía un entero exacto. Luego sí que aparecen las fracciones. Y este conjunto, ya con fracciones incluidas, se llaman los Qs, los racionales. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a al conjunto de los racionales, entonces se va a referir tanto a los enteros positivos, negativos, pero también a las fracciones. ¿Ya? Fracciones positivas, negativas. Luego, también tenemos de los elementos, de los racionales, que son prácticamente fraccionarios, aparecieron los irracionales. ¿Ya? Aquí se encuentran, por ejemplo, algunos elementos. eh, Aquí en las fracciones son un número entero sobre otro número entero, ¿no? Pero aquí en los irracionales se encuentran números que no pueden expresarse como fracciones, ¿ya? Entonces, estos números irracionales se envuelven en un solo conjunto y cuando tenemos los racionales con los irracionales, el total de todo este conjunto se llama los reales, ¿ya? Finalmente. Luego aparecen también los números, eh, aquí aparece los números imaginarios puros. No tengo una representación exacta para los imaginarios puros, pero son números reales que tienen la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, estos son completamente aparte, ¿no? Los reales y los imaginarios, pero cuando se combinan, podemos formar un último conjunto que serían los complejos, ¿ya? Por si acaso. Y eso vamos a estudiar después, más adelante nos toca. Cuando combinamos reales con imaginarios puros, reales puros con imaginarios puros, aparece esto, ¿no? 2 más i. O 3 medios más un medio i, por ejemplo. ¿Eh? Así sucesivamente. Entonces, esos son nuestros elementos. ¿Ya? Así se conforman entonces los números. El conjunto que vamos a utilizar hasta ahorita son los reales, ¿ya? Estas son nada más. Tienen que entender entonces qué elementos están involucrados ahí, ¿ya? Por si acaso. Basándonos entonces en esto, vamos a definir lo que son las leyes de composición interna, luego las propiedades y luego vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿ya?
Ese era un pequeño repaso necesario. Ahora vamos a definir una ley de composición interna. Una ley de composición interna es una operación y es diferente, ¿no? ¿Qué es relación? Una operación binaria. Las operaciones binarias requieren de dos elementos y nos van a dar un tercer elemento. ¿Ya? La operación binaria, nosotros las que más conocemos son la suma, la multiplicación. Agarra dos elementos, los opera y obtiene un nuevo elemento. Acá pero puede ser una operación cualquiera, entonces podemos reemplazar por cualquier simbolito. ¿Ya? No muy dramático, ¿no? El simbolito. Vamos a poner un asterisco. ¿Ya? Entonces, haciendo la operación entre A y B y obtenemos un nuevo elemento C. La ley de composición interna me dice que si este elemento A pertenece a un conjunto A y él también pertenece a un conjunto A, el resultado también debe pertenecer al mismo conjunto A. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que cuando tomamos dos elementos de un mismo conjunto, podríamos decir también es un par ordenado que pertenece a el producto escalar de los dos de ese conjunto, ¿no? Y su resultado está en el mismo conjunto. A eso se refiere la ley de composición interna. Básicamente, A y B pertenecen a A y cuando se operan, su resultado también pertenece a A. Esa es la ley de composición interna. Ya es una operación binaria que cumple esta propiedad. Ley de composición interna. Ya eso es necesario para empezar a trabajar. Ya tiene que cumplir primeramente la ley de composición interna. Tiene que ser una ley de composición interna para poder trabajar las propiedades. Y las propiedades que tiene una ley de composición interna son la asociatividad, por ejemplo, una que ya conocemos, otra que es la conmutativa, ¿ya? Luego también tiene elementos neutros y también tiene elementos inversos, ¿ya? Estas son entonces algunas de las propiedades que cumple una ley de composición interna. Y ahora nuestro trabajo está en demostrar estas propiedades. Aquí están enumeradas entonces cuáles son las propiedades, pero en qué consiste vamos a ir desglosando una por una. En el libro también está a detalle también, ¿no? En qué consiste cada una de estas propiedades. ¿Ya? Esto entonces vamos a trabajar. Vamos a demostrar si es que se puede. ¿Ya? Si es que se pueden demostrar estas propiedades en una cierta operación. Ese es nuestro trabajo en estructuras algebraicas. Entonces, la primera propiedad, la asociativa, consiste en demostrar que si yo tengo tres elementos, A, B y C, yo puedo operarlos con la operación que me indiquen en el orden que yo vea conveniente. Es decir, primeramente puedo hacer la operación acá, A por B, y luego ese resultado operarlo con C. Debería darme lo mismo que yo hubiera hecho la operación primero con B y C y luego con la A. ¿Ya? Esa es la ley asociativa. Hay que demostrar que se puede asociar. Y si el lado de la izquierda sale igual al lado de la derecha, está demostrado. Luego la conmutativa, esa ya ustedes han escuchado, ¿no? La famosa frase de que el orden de los factores no altera el producto. Entonces nos está diciendo que dos elementos, necesito dos elementos A y B, se pueden operar en diferente orden. Ya sea, o sea, la operación de A con B es la misma que la operación que B con A. ¿Ya? Eso sería entonces lo que necesitamos para demostrar la propiedad conmutativa. ¿Ya? Estos son elementos generales. A, B y C pueden ser cualquier elemento. Sin embargo, luego viene la existencia del elemento neutro. El elemento neutro yo tengo que encontrar
un único elemento que esté dentro del conjunto de trabajo, que al operar con cualquier elemento me dé lo mismo. Puedo operar por la derecha, puedo operar por la izquierda, pero me va a dar el mismo A. Ejemplo del elemento neutro, por ejemplo, la suma sería el 0. Porque cuando yo hago 2 más 0, me da 2. O 0 más 2, me da 2. Y el elemento neutro en la multiplicación, nosotros sabemos que es el 1. Cuando decimos A por, digo, si A por 1 es A y 1 por A es A. ¿Ya? Entonces, de manera similar, tenemos que encontrar un elemento que nos permita hacer esta relación. Característica del elemento neutro, el elemento neutro es único, ¿ya? Por si acaso. Luego, tenemos que encontrar, si existe un elemento neutro, me permite que exista elementos inversos. Entonces tenemos que encontrar elementos inversos. ¿En qué consiste el inverso? Que si yo opero un elemento cualquiera con su inverso, entonces voy a obtener el elemento neutro. ¿Ya? El inverso, por ejemplo, para las sumas sería el negativo. Si yo opero 1 más menos 1, entonces va a dar 0, el neutro. O menos 1 más 1 es 0. En la multiplicación es las fracciones. Su inverso en fracción. Si es que yo multiplico 2 por 1/2, me va a dar 1. Y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, ¿no? Entonces, estas son las 4 propiedades básicas de las leyes de composición interna, ¿ya? Eso es para una sola operación, ¿ya? Por si acaso, estas son para una sola operación. Hay una otra propiedad más que vamos a utilizar después, que la mencionaremos acá, pero no funciona para una sola operación, sino necesitan dos, ¿no? La distributiva. Para demostrar una distributiva, entonces, ¿qué tenemos que comprobar? Necesitamos dos operaciones, ¿ya? Podemos decir de esta sobre esta. Tenemos que especificar, ¿no? La operación punto sobre la operación asterisco verifique su distributividad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar? Necesito tres elementos. La primera operación va adentro y afuera tendría que ir la operación punto. Ya, entonces, ¿cómo se demuestra que es distributiva? Sí, es que yo puedo hacer esta operación primero realizando la operación asterisco, o también si es que puedo distribuir la operación punto. Y aquí afuera estaría el asterisco. Ya es como la multiplicación respecto de la suma. Entonces se distribuye a cada uno. Esta propiedad distributiva entonces requiere de dos operaciones, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, esas son las reglas que tenemos que seguir para poder demostrar si efectivamente una operación cumple con estas propiedades, ¿ya? Entonces vamos a darnos un ejemplo y vamos a empezar a resolver, ¿ya? Todas estas propiedades vamos a demostrar para una operación binaria. Hasta ahí entonces no hay ningún problema. Si hay alguna cosita que quieran entender o algo que no se entiende bien, me hacen conocer por el chat, ¿ya? O si no, también por el micrófono. Entonces vamos a ver esta operación. Digamos la operación A cuadrado B. ¿Cómo relaciona, qué opera A y B? O sea, ¿qué significa este cuadradito? Vamos a definir esa operación. El problema me dice que yo tengo que sumar el primero más el segundo más 1. Ese es un ejemplo de operación binaria, ¿ya? Que está tomando dos elementos, los está relacionando, bueno, los está operando a estos dos para obtener un nuevo elemento. Esto se define en los enteros. Este es un problema de
Este es un problema para demostrar si es que esta propiedad, digo, esta operación cumple con las propiedades de ley de composición interna. ¿Ya? Primeramente, si es una ley de composición interna para los z. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos enteros y luego le sumo un 1, entonces se obtiene un z. ¿Ya? De hecho, también podría haber funcionado para los naturales, ¿no? Si sumo un natural más uno me va a dar otro natural. ¿Ya? Entonces está cumpliendo la ley de composición interna. Dos elementos tomados de un mismo conjunto, operados, me dan el mismo conjunto. O me dan un tercer elemento que pertenece al mismo conjunto. Ya esa primera ley tiene que cumplir. Y una vez que verificamos eso, ahora podemos ver si cumple alguna de estas propiedades. Y de eso se va a tratar todo este capítulo de estructuras algebraicas, de demostrar estas propiedades. ¿Ya? Entonces no las pierdan. Lo voy a borrar. Listo. Ya. Entonces se define la operación cuadrado. La operación binaria cuadrado de A cuadrado B es sumar los dos, el primero más el segundo, más el más 1. Eso se define en Z. Entonces, queremos verificar qué propiedades de ley de composición interna cumple. Empezamos entonces con la asociativa. ¿Cuál es el planteamiento en la asociativa? Necesito tres elementos. Un elemento A, un elemento B y un elemento C. Entonces me dice que si yo hago la operación primero con A y B, y luego lo opero con C, tiene que dar lo mismo que si yo hubiera hecho primeramente la operación en B y C y luego la realizo con A. Esa es la propiedad asociativa que tenemos que demostrar. Para demostrar propiedad asociativa, tengo que mantenerme separado. Tengo que hacer el desarrollo de cada uno de los lados y ambos lados tienen que darme lo mismo para que se demuestre que está cumpliendo la propiedad asociativa. Y ahí termina el problema. Entonces, lo único que hay que hacer acá para poder demostrar estas propiedades es mantenernos en la regla. ¿Qué nos dice la regla del cuadrado? O sea, de la operación cuadrado. Agarre los dos elementos, súmelos y le suma 1 al resultado. Esa es la regla de la operación cuadrado, de la operación binaria cuadrada. Entonces, eso vamos a aplicar acá. Aquí nos dice entonces, primero, entre A y B, sume los dos y luego al resultado súmele 1. ¿Ya? A más B más 1. Eso sería el resultado de la operación A cuadrado B. Luego, cuadrado con C. ¿Cómo sería a este lado? A cuadrado lo mantenemos afuera. Primero hacemos B con C. Sume los dos y al resultado aumentele 1. ¿Ya? Esta regla seguimos manteniendo todo el tiempo. Si nos concentramos en mantener la regla, entonces no va a haber problema. Solamente es desarrollar ambos lados y todo va a salir bien. ¿Ya? Entonces, no nos olvidamos la regla. Ya no hay que descuidarse de la regla. Porque ahora viene algo más complicado. Ahora, el primer elemento que está tomando mi operación binaria cuadrada en este caso es todo esto, A más B más 1, y el segundo elemento es C. ¿Ya? Y en ese otro caso, el primer elemento es A y el segundo elemento es B más C más 1. Entonces aquí hay que tener ese cuidado, hay que tener esa delicadeza de manejar los números con calma, ¿ya? Entonces acá todo este primer elemento se suma con el segundo elemento y le suma 1. Esa es la regla siempre. Entonces mantenemos esa regla. El primer elemento se le suma el segundo y al resultado se le suma 1. Si es que ustedes todavía se complican, ¿no? Hay algunas operaciones que son complicaditas nomás. Entonces, por si acaso, podemos colocarlo así de paréntesis. ¿Ya? Por si acaso. El primero más el segundo más 1. Igual acá. Es el primero más el segundo más 1. Tiene que mantenerse la misma regla de la operación binaria. Si mantenemos eso, todo va a salir bien. Ordenaremos acá. Estas son sumas. A más B más C lo vamos a colocar adelante.
1 más 1 lo vamos a agrupar, sería 2. Y a este lado, A más B más C, más 1 más 1 es 2. Y ahí terminaría el problema. ¿Por qué? Porque los dos lados son exactamente iguales. Ya, entonces, una vez que ustedes desarrollan su operación completamente, tienen que hacer las reducciones a cada lado para que se verifique que son exactamente iguales. Entonces, como aparece la igualdad entre los dos miembros, es asociativa. Por tanto, la operación es asociativa. Conclusión. Ese sería el trabajo para demostrar la propiedad asociativa. Se repite esta misma parte todo el tiempo. Lo que va a cambiar va a ser la regla que nos van a indicar acá. Entonces, vamos a ir modificando la regla, pero aplicamos las reglas, simplemente la que nos dan. Y verificamos si se puede hacer que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Hay algunas operaciones que no nos permiten que sea el lado izquierdo igual al derecho. ¿Ya? Vamos a ver más adelante un ejemplito de eso. Hay que buscar 10 minutitos todavía. Esto lo vamos a borrar. Vamos a terminar de demostrar las otras propiedades. Ya, la siguiente operación, o bueno, la siguiente propiedad es la conmutativa. En la conmutativa también se necesitan elementos, cualquiera elementos generales, genéricos, dos, pero A y B. Y tiene que dar lo mismo que si yo hiciera la operación B con A. ¿Qué operación es ahora? La operación es el cuadrado. Entonces, operación A cuadrado B tiene que ser lo mismo que B cuadrado A. Eso hay que demostrar. Y aquí es más rápido porque la operación A cuadrado B sume el primero con el segundo y le suma 1. Y aquí sume el primero con el segundo y le suma 1. Ya, el orden es importante también, ¿ya? Por si acaso, para las operaciones bien. Entonces acá ordenamos un poquito el lado de la derecha. Aquí este es A más B más 1. Esto ordenamos A más B más 1. Queda exactamente igual lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, por tanto, la conclusión que siempre voy a colocar abajo, este símbolo significa, por tanto, es conmutativa. ¿Ya? De hecho, la nomenclatura más correcta sería en el conjunto Z, la operación cuadrado es conmutativa. ¿Ya? Esto, pero vamos a utilizarlo más adelante cuando ya estemos viendo estructuras algebraicas. Por el momento nos enfocaremos más que nada en la operación. ¿Ya? Entonces hay que mantener nomás la operación para poder demostrar las propiedades. Ahora ya hemos demostrado dos propiedades genéricas, pero nos vamos a dedicar a encontrar un elemento específico. Esto es la existencia del elemento neutro. Ya que hemos demostrado de antemano que es conmutativa, ya no vamos a utilizar las dos expresiones A, E y E con A, digamos, ¿no? Esta sabemos que se va a cumplir porque es conmutativa. Solamente vamos a demostrar esto. A operado con el elemento neutro nos da el mismo A. Ahí vamos a partir. Entonces, ¿cuál sería el elemento? Aunque ahora sí se trata de despejar. Esa es la diferencia con las propiedades genéricas desde el momento. Asociativa y conmutativa son genéricas. Y yo del lado de la izquierda tengo que demostrar que es igual al lado de la derecha. Pero en el elemento neutro yo tengo que despejar quién es el elemento neutro. Ya nuestra misión aquí es despejar. Ya, todo esto lo estoy adelantando para que la siguiente, cuando ya estemos entrando a estructuras algebraicas, directamente nos indiquen la estructura del grupo, verifica las propiedades de asociatividad, conmutatividad, así. Entonces nosotros vamos a entrar directo a demostrar, ya no vamos a explicar mucho, ¿no? Estos detallitos. Por eso, tomen en cuenta, en este caso es despeje. Entonces vamos a reemplazar la operación. Sume el primero con el segundo y 1. Y en este caso tiene que darse el mismo A. Entonces despejamos la E. Para despejar la E,
esta A con esta A, lo podemos pasar a restar todo al otro lado. Sería E es igual A menos A menos 1. A con A se van. Y el elemento neutro para esta operación resulta que ha sido el menos 1. Y este elemento es único, tiene que salir un número específico. No puede quedar a este lado una A. ¿Cuándo no existe el elemento neutro? Cuando acá a este otro lado me queda una A. Podría habernos quedado así. De esta forma, ¿no? Menos 1 más A. En ese caso, no se puede tener un elemento único, neutro, porque el A es un elemento genérico del conjunto. Va a cambiar el neutro si es que cambia la A. Entonces, tiene que quedar un número específico, como en este caso, menos 1. ¿Ya? Eso. Podemos hacer la prueba. Y digamos, yo quiero hacer la operación 3 con menos 1. La regla dice, sume los dos valores y súmele 1. Entonces, sumaría 3 más menos 1 más 1. Y menos 1, se no se va y quedaría el mismo 3. Se verifica, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? De cómo hallar el elemento neutro. Una vez que se haya el elemento neutro, entonces debería existir algún elemento inverso para A, tal que cuando yo opero los dos, me dé el neutro. ¿Ya? Entonces, esa es la siguiente tarea que tenemos. Recuerden, pero el elemento neutro se trata de despejar. Los elementos inversos también se tratan de despejar. Ya no hay que demostrar que la izquierda es igual a la derecha, sino aquí el elemento inverso. Nosotros buscamos el despeje de quién es este elemento inverso. A operamos con A menos 1. Y esto es igual a el elemento neutro. También hay que hacer A menos 1 se opera con A y nos da el elemento neutro. Pero como ya hemos verificado que es conmutativa, solamente hacemos uno de los dos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a reemplazar la operación. La operación nos dice, sume el primero con el segundo y tiene que obtener el neutro, que nosotros sabemos que ya vale menos 1. ¿Ya? Entonces, obtenemos, hacemos el despeje de A menos 1. ¿Ya? Nuevamente, entonces aquí hay que hacer un despeje. ¿Ya? Por si acaso. Este elemento inverso no puede ser único. Ya ahorita vamos a explicar sus características. Este A va a pasar a restar. A menos 1 es igual a menos 1 menos A. Para que sea más bonito esto, lo factorizamos en menos. A menos 1 sería igual a, si le factorizo el menos, aquí dentro daría 1 más A. Ordenando para que sea más bonito todavía. A más 1. ¿Listo? Este sería entonces el elemento neutro para A. Y digo, el elemento inverso para A. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejemplo acá. Digamos que mi A fuera nuevamente 3. Entonces, ¿cuál es el inverso del 3? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el inverso de 3? Entonces aquí dice, para encontrar su inverso, tienes que reemplazar en esta formulita. Entonces sería menos 3 más 1. Menos 3 más 1 sería menos 4. De acuerdo a esta formulita, a esta ecuación, el elemento inverso para 3 es menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo opero 3 con menos 4, debería darme el elemento menos 1, que es el elemento neutro. Entonces 3 se suman, ¿no? Los dos elementos y se suma 1. 3 más 1, 4. 4 menos 4, 0. ¿O no? Ah, ya sé que me he olvidado, perdón. Me faltaba un unito. No he respetado la regla. Justo yo tanto estoy exigiendo eso y no he respetado yo la regla. Acá.
Aquí el detallito, no sé si alguien se ha dado cuenta. Aquí yo he sumado directamente los dos y he dicho que me tenía que salir menos uno, pero el error era acá. La operación cuadrado es el primero más el segundo más uno, ¿ya? O sea, siempre hay que respetar las reglas. Entonces, aquí había que aumentarle un unito. Era el primero más el segundo más uno, ¿ya? Y eso me tiene que dar el elemento inverso que era menos uno. Ahora, rápidamente, el menos uno se viene a este lado como menos uno también. Digo, este uno va a pasar a restar como menos uno. En total esto era menos 2. Factorizando el signo, quedaría aquí 2. Ahora sí, esta es la ecuación que me permite generar los inversos. Acá para el 3, 3 más 2 sería 5. Entonces su inverso era menos 5. Ahora debería verificar. 3 operado con menos 5 es igual a 3. Aquí sería 3 más menos 5. El primero más el segundo más 1. 3 más 1, 4. Menos 5 es menos 1. ¿Ya? Y eso se va a cumplir para cualquier elemento. Este es nuestro elemento neutro, por si acaso, ¿no? Eso se va a cumplir para cualquier elemento que nosotros busquemos su inverso. Entonces, la diferencia del neutro con los inversos, el neutro es un valor único, un número, que no se puede modificar por más que cambie la A. En cambio, el elemento inverso tiene que tener su A. No puede ser único. El inverso no puede ser dos solitos. ¿Ya? Tiene que depender de la A. Tiene que ser único para cada A. Tiene que ser propio para la A. ¿Ya? Por si acaso. Esas entonces son las reglas que tenemos que nosotros poder demostrar para la primera parte, ¿no? Porque todavía vamos a estar haciendo grupos y semigrupos. Para eso necesitamos las operaciones, digo, las propiedades para una sola operación. Pero vamos a adelantar un poquito para la distributiva, para ya hacerlo un poco más ágil la siguiente, hasta donde alcancemos. Para eso necesitamos una segunda operación para poder distribuirla respecto a la primera. Entonces nos quedan 3 minutos más. Entonces todavía no vamos a adelantar eso, ¿ya? Háganlo con calma con la docente. Podemos ver un ejemplo de otra operación. Digamos que me mencionan que en Q se plantea la operación triángulo, A triángulo B, que es A al cuadrado sobre 2 más B al cubo sobre 3. Verifique las propiedades de una ley de composición interna. ¿Ya? Entonces, primeramente, tendríamos que demostrar la asociativa, la distributiva, digo, la asociativa, la conmutativa. Yo creo que no hay problema con la conmutativa. Yo sí voy a poner aquí AB a cuadrado más 2. Ah, no, va a haber problema. ¿Por qué? Aquí importa el orden. Miren, rápidamente vamos a ir para la conmutativa. A la vista está. Conmutativa. Debería cumplir A triángulo B es igual a B triángulo A. Pero aquí el orden es importante. Aquí me dice el primero elevado al cuadrado sobre 2 y el segundo elevado al cubo sobre 3. Entonces acá sería el primero elevado al cuadrado sobre 2 más el segundo elevado al cubo sobre 3. Es igual al primero elevado al cuadrado sobre 2 más el segundo elevado al cubo sobre 3. Y aunque yo lo ponga esto adelante, no va a dar lo mismo, porque aquí está al cuadrado y aquí está a al cubo. Por tanto, ya esta ley de plano no cumple la ley conmutativa. Ya ese es un ejemplo, ¿no? De cómo demostrar si es que cumple o no cumple. En este caso sí importa mucho el orden, ¿no? Para poder ver si es que no cumple o cumple. Podemos intentar también para la asociativa hasta que acabe la clase. Con eso vamos a terminar. Vamos a ver si alcanzamos a hacer en un minuto. La asociativa entonces sería A triángulo con B triángulo con C, primeramente entre estos dos. Y luego A triángulo con B triángulo con C, primeramente estos dos. Acá ya tenemos el primero al cuadrado sobre 2 más el segundo al cubo sobre 3.
triángulo con C. Y aquí el primero, no, el primero al cuadrado sobre 2 triángulo, no, más el segundo al cubo sobre 3. Pero si hacemos acá la operación sería el primero al cuadrado sobre 2 más el segundo al cubo